que transformaron nuestra vida. 4 manifestaciones que transformaron nuestra vida. Y la primera fue, vimos su gloria en su nacimiento. Vimos la gloria de Dios reflejada en lo que pasó en su nacimiento, que lo vimos hace 8 días. Hoy vamos a hablar, vimos la gloria de Dios en su crucifixión. Número 3, vamos a hablar, vimos la gloria de Dios en su resurrección. Y número 4, vimos la gloria de Dios en su segunda venida o en el regreso de Cristo. ¿Por qué estamos hablando de estos temas? Cualquiera diría, oye, espérate, porque eso es de Semana Santa, ¿verdad? Y estamos en Navidad. El punto es que me gustaría mucho que quitáramos de nuestra mente o que cambiáramos un poquito la imagen en nuestra mente. Cuando hablamos de Navidad, no es solamente la clásica cena de Navidad como la que está aquí encima, ¿verdad? Los pastorcitos, los reyes magos, el pesebre, los animalitos, los borreguitos y todo eso. Cuando hablamos de Navidad, de natividad, del nacimiento de Cristo, estamos hablando de todo lo que involucró o todo lo que implica el cumplimiento del plan de salvación de Jesucristo. El plan de Dios que había trazado desde Génesis capítulo 3 y que venía circulando por todos esos siglos, se cumple en el nacimiento de Cristo. Pero la Navidad no es solamente festejar el nacimiento de Jesús, sino lo que vino a hacer por nosotros. Por eso cuando el apóstol Juan, ahí en ese evangelio de Juan capítulo 1:14, está diciendo esta expresión, y aquel verbo fue hecho carne y habitó, dice, entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan está englobando ahí todo el proceso completo a través del cual se llevó a cabo la obra de salvación. Y la obra de salvación empezó desde luego con el nacimiento de Cristo. Y hace 15 días hablamos de tres cosas que se reflejan en el nacimiento de Cristo. Hablamos de que el verbo se hizo carne, ¿se acuerdan? Les di una palabrita en griego ahí media rara que se llama kenosis, que se refiere a Filipenses, en el libro de Filipenses, cuando dice que el Señor se despojó a sí mismo de todo lo que tenía, de su majestad, de su divinidad, y se hizo hombre. Y para ser hecho hombre se hizo obediente, tomó forma de siervo y se hizo obediente, dice Filipenses, obediente hasta la muerte de cruz. Entonces, hace 15 días hablamos de esto. El verbo se hizo carne, habitó entre nosotros, que esto quiere decir que se mezcló en medio de nosotros, aún siendo pecadores, aún siendo imperfectos y teniendo todo tipo de errores. El Señor se mezcló entre nosotros, habitó entre nosotros. Y número 3, dijimos que vivió lleno de gracia y de verdad. Gracia y verdad significa el perdón de Dios y el conocimiento de la palabra de Dios. La gracia de Dios que nos cubre, la gracia de Dios que nos perdona y la verdad de Dios, el conocimiento de la palabra de Dios que nos enseña cómo vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, a partir de eso vamos a ver ahora cómo vimos la gloria de Dios. De acuerdo a lo que dice Juan 1:14, cómo vimos la gloria de Dios a través de la crucifixión del Señor, que es parte de la vida de Jesús. Vamos a ver 3 manifestaciones este día también que cambiaron y transformaron nuestras vidas en el momento de la crucifixión de ese mismo hombre que nació en aquel pueblecito de Belén del que hemos estado cantando. Él crece y tiene que ser crucificado. Así es que vamos a ver estas 3 manifestaciones. La primera manifestación de esta gloria la revela el profeta Isaías 600 años antes de que pasara lo de Belén. En el capítulo 53, versículo 5 de Isaías, nos está hablando acerca de cómo se iba a manifestar esa gloria de Dios en ese niño que iba a nacer en Belén. Dice el capítulo 53, versículo 5 de Isaías: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Cuál es la primera manifestación
de la gloria de Dios a través de su crucifixión. Número 1, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Vamos a decirlo de otra manera. Para que yo tuviera paz, lo tuvieron que castigar a Él. ¿Por qué no lo decimos todos juntos? Para que yo tuviera paz, lo tuvieron que castigar a Él. Como que ya suena diferente, ¿verdad? Como que ya se te enchina un poquito la piel. Para que yo pudiera tener paz, lo tuvieron que castigar a Él. Ahora, cuando está hablando el Señor aquí, a través del profeta Isaías, de paz, no significa esa sensación de tranquilidad, de que pues estás en paz, estás bien a gusto, ¿no? Como que pasó una bronca y de pronto pues ya estás en paz, todo a gusto, no pasa nada en tu vida y te sientes bien, bien tranquilito. No está hablando de ese tipo de paz, de esa sensación, de esa emoción de paz. Cuando está hablando aquí de la paz, está hablando de la ausencia de guerra. La paz a la que se refiere Isaías es ausencia de guerra. Y puedes decir, bueno, pues ¿guerra de qué? Estábamos en guerra con Dios. Nosotros, antes de conocer a Cristo, antes de conocer la verdad de Dios, nosotros estábamos en guerra directamente con Dios. Por nuestros pecados, por nuestra rebelión, por todo lo que habíamos hecho en contra de la voluntad de Dios, nosotros nos encontrábamos en guerra con Dios. Aquel que no está con Cristo, automáticamente está en guerra con Dios. El que no es amigo de Dios está enemistado con Dios, no hay más. No puedes decir, no, yo soy como la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, soy neutral, yo no me meto, o como Suiza en las guerras, ¿no? Somos neutrales, ni con uno ni con otro, aquí no se puede. O estás con Dios, o estás en guerra con Dios. Y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, dice Isaías. Para que nosotros pudiéramos empezar a disfrutar de esa paz con el Señor, entonces Él tuvo que ser castigado. Nos encontrábamos luchando constantemente en contra de Dios. ¿Por qué? Porque quebrantábamos los mandamientos de Dios. Porque rompíamos sus leyes a cada rato con todo el descaro y con todas las consecuencias. Y todavía a veces nos atrevíamos a preguntar en situaciones difíciles cuando no estábamos con Dios. No sé si a alguno de ustedes le pasó, pero a veces hacíamos uso de toda nuestra altivez y decíamos, ¿por qué Dios? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí que soy tan bueno? Le repelábamos a Dios todavía. Quebrábamos sus leyes. Sus mandamientos los ignorábamos por completo. El Señor decía, no robarás. No, hombre, pues buscábamos a quien transar. El Señor decía, no dirás contra tu prójimo falso testimonio. No, hombre, nos encantaba. Oye, ¿ya te fijaste que...? Y es que la hermana... te lo digo para que ores. No es chisme. Para que ores. Y todavía nos poníamos de altivos a repelarle a Dios. Y muchas veces hasta lo culpábamos de lo que nos pasaba, ¿no? Había consecuencias de lo que hacíamos mal. Había situaciones que nosotros por nuestra propia necedad nos metíamos en camisa de 11 varas. Y todavía se acercaba a alguien y te decía, oye, es que Dios te ama y Dios quiere ayudarte. ¿Y por qué no estuvo Dios conmigo? ¿Dónde iba a estar Dios contigo? Cuando estaba yo todo bien borracho. ¿Y cómo va a estar Dios contigo ahí? Estás quebrando el mandamiento de Dios. Estás rompiendo el propósito divino de Dios. Y todavía te enojas de que Dios no estuvo ahí en tu vida cuando lo necesitabas. Todavía nos atrevemos a repelarle a Dios. Estábamos en guerra con Dios. Estábamos enemistados con Dios. Tratábamos nosotros de acercarnos a Dios. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, dice Isaías. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones. 40 latigazos en la espalda antes de ir a la cruz. Él herido fue por mis rebeliones, por mi necedad, por mi pecado, por apartarme, por estar en guerra con Dios. Jesús dice que fue herido por mí.
40 latigazos con el látigo llamado el gato que usaban los romanos. 9 tiras de cuero con pedazos de metal y grueso y hueso incrustado en medio de las tiras de cuero. Con eso se daban los latigazos a los que estaban condenados a muerte. Muchos ya ni siquiera llegaban a la cruz. Con los puros latigazos quedaban muertos ahí. La espalda desgarrada, los pulmones abiertos, los intestinos derramándose por atrás por la espalda. Era imposible que mucha gente aguantara esos 40 latigazos. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, clavado en una cruz, molido por mis pecados, molido por mi rebelión, por mi necedad. Y el castigo de nuestra paz fue sobre él. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Una corona de espinas que le desgarró y le hizo sangrar todo el cuero cabelludo. La otra vez Benchi estaba hablando de esa corona. ¿Alguien la quiere calar? Es de veras esa. La trajeron de Israel, creo. ¿Alguien le quiere dar una caladita? Se las bajo. No, ¿verdad? Pica, ¿verdad? Nomás así que te la media pongas así encima. ¡Ay, híjole! Ya la calé. Se siente regacho. Ahora que te la claven, que te la entierren. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Una lanza atravesó su costado cuando él estaba en la cruz. Por su llaga fuimos nosotros curados. Pero vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre. Y empezamos a tener paz con Dios. Dejamos de pelear con Dios. Dejamos de ser enemigos de Dios. Y empezamos a volvernos amigos de Jesucristo y de su justicia. ¿Se acuerdan? El Señor lo dijo allá en Juan 15:14. Vosotros, dice, sois mis amigos si hacen lo que yo les mando. Es decir, si decides obedecer, si decides dejar de pelear con el Padre, si decides dejar de pelear y repelar todos los mandamientos de Dios y haces lo que yo te digo, dice Jesús, entonces ya no eres mi enemigo. Entonces ya no estoy en guerra contigo. Entonces dice, eres mi amigo. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os he mandado. Ya no gritamos otra vez con esa arrogancia como antes. ¿Por qué, Dios, me hiciste esto? Ahora es diferente. Ahora decimos, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Se acuerdan de Pablo? ¿Verdad? Qué arrogante Saulo de Tarso en su caballo, ¿verdad? Acá me lo imagino, ha de haber sido el mejor caballo de la cuadra, ¿verdad? Grandote. Y es cristiano, va para abajo, llévenselo a la cárcel. Tu mujer también, va también para el tambo, vámonos. Arrogante el tipo, ¿no? Y le pegaba a todo mundo y llegaba y a ver quiénes son cristianos acá. Y de pronto cuando el Señor le pone una buena zarandeada y lo tumba del caballo y lo deja ciego y lo humilla Señor, ¿qué quieres que yo haga? No, que no tronabas pistolita. ¿Cuántos de nosotros fuimos así? Arrogantes, le peleábamos al Señor todo, le discutíamos. A ver, Dios, si es cierto que existes, que caiga fuego del cielo. Tranquilo. Y de pronto, cuando el Señor de veras te envía fuego del cielo en una prueba, en una tribulación, te queda, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Tranquilitos, mansitos, tranquilitos. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que hizo el Señor Jesucristo? ¿Cómo manifestó su gloria en su crucifixión? Número 1, el castigo de nuestra paz fue sobre él. El castigo de mi paz fue sobre él. Para que yo tuviera paz con Dios, él tuvo que ser castigado.
Eso celebramos en Navidad. Aunque el mundo te diga, no, eso es de Semana Santa. No, esto es todos los días, decía Benji hace rato. Navidad, Semana Santa, cuando hablamos de Jesús, significa todos los días. Todos los días tenemos que estar conscientes de lo que el Señor está haciendo en nuestra vida. Número 1, entonces, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Número 2, en su crucifixión tuvimos paz con Dios y la gloria de Dios tuvo otra manifestación. Número 2, Colosenses 2:14, ¿qué hizo el Señor ahí? Anuló el acta de decretos que nos era contraria. Filipenses, Colosenses 2:14, búsquelo ahí. Los que traigan Biblia y los que no, péguense con alguien ahí con Biblia. Dice el versículo 13, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Y dice el 14, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Anulando el acta de decretos que había en contra de nosotros y que nos era contraria. Dice que la clavó, la quitó de en medio y la clavó con Él en la cruz. El acta de decretos, hermanos. Un acta es un documento legal. Es un documento que se usaba en las cortes romanas. Y el acta de decretos es muy parecida a lo que hoy conocemos como la declaración cuando arrestan a alguien y lo llevan detenido a la estación de policía o ya está enfrentando algún juicio. El acta de decretos era lo que el fiscal utilizaba con la confesión y con los cargos con los cuales te habían detenido. Blasfemia, oposición al emperador, lo que fuera. Por cualquier cosa te podían levantar un acta de decretos. Y con esa eras condenado a muerte, con esa acta de decretos. Era un documento legal. Era un documento que se usaba. De ahí se hablaba de esos cargos de los que fuimos culpables, los cargos por los cuales merecíamos un castigo. Esta acta contenía todas nuestras ofensas, todas nuestras rebeliones a Dios. Pero esa acta, hermanos, en una corte romana, estaba en poder del fiscal. ¿Cómo le llaman en inglés? El prosecutor. Something like that, right? Ahí me ayudas con el motor. El fiscal tenía el acta de decretos. Entonces, cuando se presentaba el juez, el fiscal exhibía el acta. Estos son los delitos de los que se le acusan a este culpable. Y por estos delitos, quiero que le den pena de muerte. Muchas veces esos delitos eran inventados. Muchas veces eran injustos. Muchas veces eran tontos. Pero estaba en poder del fiscal. El acta de decretos nuestra, con todos nuestros pecados y con todas nuestras rebeliones y con todo lo que estuvimos en guerra con Dios, ¿quién la tenía? El Sata, el Chanclas, Pituche, llámale como quieras, es el mismo. Satanás tenía el acta de decretos que nos era contraria. Él la tenía en su poder. Él tenía en esa acta todos los pecados y todas las rebeliones que tú y yo habíamos hecho en contra de Dios. Y cuando tú venías de manera voluntaria, antes de que conocieras a Cristo, y por tus propios méritos querías empezar a buscar a Dios, y te querías acercar a Dios, Satanás inmediatamente decía, ese no merece tu gracia, ese no merece tu perdón, porque mira, acá tengo la prueba de que él es culpable de muerte. Y Satanás se encarga de recordarle a Dios su ley. Y la ley de Dios dice, porque la paga del pecado es muerte. Y Satanás no se tentaba el corazón para decir, no, Señor, no lo puedes perdonar, porque tu misma ley, Dios, dice que la paga de su pecado es muerte. Y entonces tiene que morir. Y entonces estaba el acta de decretos, que era contraria a nosotros. Pero por eso dice este libro de Colosenses, Jesucristo tomó esa acta de decretos, la de cada uno de nosotros, cada uno teníamos la nuestra. Y Jesús la tomó y dice, y la clavó ahí en la cruz.
Y cada gota de sangre que iba siendo derramada iba borrando esa acta de decretos en contra nuestra, hermanos. Tenemos que entender lo que significó la cruz de Cristo. Porque cada vez que el diablo quería acusarnos, de pronto el acta, cuando el diablo la quiso ver y quiso ver nuestros pecados, se empezaron a diluir y ya no estaban. Y la sangre de Cristo corría y nuestros pecados se iban borrando. Y de pronto dice el diablo, ahora de qué lo acuso, ya no hay nada aquí de que yo lo pueda acusar. La quitó, la clavó en la cruz. Y de pronto ahora el diablo, cuando Dios nos quiere bendecir, el diablo no tiene más que quedarse callado y decir, pues bendícelo, ya no puedo hacer nada. ¿Por qué entonces vivimos fuera de la bendición de Dios? Déjenme decirles por qué. En muchas cosas. El diablo es buen pirata. Y él sabe que el acta de decretos que nos era contraria ya fue borrada en la cruz. Pero dice, pues me voy a hacer una copia pirata. Y viene delante de nosotros y se presenta con una copia pirata y nos hace sentir culpables. Y nos hace sentir condenados. Y nos hace sentir que no valemos nada. Y nos hace sentir que todos nuestros pecados todavía están vivos y todavía están vigentes. Y nos enseña un acta pirata. Y cuando viene el Espíritu Santo a nosotros y nos damos cuenta, dice, no, yo no tengo nada. Pero bajamos la guardia, nos descuidamos y entonces el diablo dice, oye, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas de lo que hiciste? Y nos empieza a enseñar la copia pirata. Y muchos cristianos se espantan con la copia pirata. Y muchos cristianos andan de fracaso en fracaso. Porque se acuerdan de la copia pirata que el diablo les está enseñando y no se han puesto a pensar que esa acta de decretos que nos era contraria fue clavada en la cruz y fue borrada completamente. Y dice Colosenses que la quitó de en medio. ¿De en medio de quién? Entre Dios y tú. Entre Dios y yo. Estaba Satanás con el acta, el fiscal. Entre el juez y el acusado siempre está en medio el fiscal. Y el fiscal es el que tiene los delitos aquí para exhibir delante del juez. Pero si quitas al fiscal de en medio con todos los cargos, queda el juez solamente con el acusado. Y dice, ¿dónde están tus cargos? ¿No hay? Entonces no te condeno. Estás libre. Vete. Eso es lo que hizo Dios con nosotros. Eso es lo que hizo Jesús con el acta de decretos que nos era contraria. La clavó en la cruz. La quitó de en medio. Y ahora nosotros tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Eso significa lo que hizo Jesús. Por eso dice Juan, vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre. Gloria como del unigénito del único Hijo de Dios. Pudimos ver, pudimos contemplar esa gloria. Cuando yo veo que el Señor ha quitado todo aquello que había en el pasado. Oye, le tienes que dar gracias a Dios. Y si Dios ya lo quitó de en medio, ¿con qué derecho nosotros seguimos recordando todavía todo lo malo que hicimos? ¿Con qué derecho nos seguimos condenando? ¿Con qué derecho nos seguimos sintiendo culpables? ¿Con qué derecho seguimos diciendo que no valemos nada? ¿Con qué derecho seguimos diciendo que no soy nada, no tengo nada? El Señor no me ha dado dones, no me quiere, no me odia, todo me quiere, mejor me como un gusanito. Porque nos sentimos culpables. Porque el diablo va a seguir haciendo su luchita, mano. El diablo va a seguir haciendo su copia pirata. Y te la va a enseñar. Y si no eres bueno para distinguir, híjole, sí es. No, no es. Ya no. Ya se acabó, ya se murió. Ya se fue. Ya la quitó del medio el Señor. La paga del pecado es muerte, dice la ley de Dios. Y Satanás buscaba que Dios cumpliera esa sentencia divina en cada uno de nosotros. Pero bendito el momento en que vimos esa gloria. La gloria de Dios. La gloria como del unigénito del Padre, dice Juan. Bendito el momento, hermano, en que tú abriste tus ojos y viste la gloria de Dios. Y si todavía no has abierto tus ojos espirituales, si no has visto la gloria de Dios, hoy lo vas a hacer. Hoy va a ser el día en que vas a poder ver la gloria de Dios. Y vas a poder decir, ¿por qué no había yo visto esto tan hermoso que Dios tenía para mí?
la clavó en la cruz, nos quitó la condenación. No tenemos que volver a ser libres al pasado. Tenemos que ser libres completamente en Cristo Jesús. Por eso muchos cristianos viven así, derrotados, fracasados. Van de mal en mal, de mal en peor. ¿Por qué? Porque no se han dado cuenta que ya pasó, que el acta de decretos fue quitada de en medio de nosotros. Número 3. Número 1 dijimos, el castigo de nuestra paz fue sobre él. El castigo de mi paz fue sobre él. Para que yo tuviera paz con Dios, fue necesario que lo castigaran a él. Número 2, él clavó el acta de decretos que me era contraria. Quitó todos los cargos que había en contra mía. Quitó todo lo que me estaba estorbando a mí. Número 3, dice que él derrotó a nuestro enemigo. Ahí mismo Colosenses 2:15. Léelo conmigo ahí, Colosenses 2:15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Léelo otra vez despacito. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Dice que los exhibió. Todos estos demonios de mentira, de pecado, de ira, de adulterios, de hechicerías, de lascivia, de maldad, de toda la lista negra de Gálatas 5, ¿se acuerdan que una vez la mencionamos? Toda esa lista negra que Pablo menciona como obras de la carne. Todo eso estaba representado, está representado y está activo en nuestros días a través de principados y de potestades demoníacas. Cuando estás en medio de una tentación, ay Diosito, no me tientes así. No, no es Dios. Dios no tienta a nadie. No os engañéis, dice la Biblia. Dios no tienta a nadie, sino que cada uno de nosotros es atraído, dice, por su propia concupiscencia, es decir, por su propia vana manera de vivir, por su propio egoísmo. Porque queremos lo que nos conviene, queremos solamente darle gusto a nuestra carne. Dice, cada uno de nosotros es atraído por su propia concupiscencia. Y una vez dice que la maldad, que el pecado ha entrado a nuestro corazón, dice, entonces pasa a la acción y entonces es consumado el pecado. Pero Dios no tuvo nada que ver en esto. Fueron principados y fueron huestes de maldad. Espíritus de mentira, espíritus de idolatría, espíritus de hechicería, espíritus de celos, de iras, de contiendas, de vanaglorias, de griterías, de disensiones, de vicios, de lascivia, de orgías, de todas esas cosas que están tratando de ver cómo nos pueden atrapar, de cómo nos pueden tirar. Todos esos vicios. Pero dice aquí Colosenses 2:15, todas esas obras de mentira, dice, fueron expuestas públicamente. Eso está grueso, piénsenle y emocionense un poquito. Satanás actúa siempre a las sombras. Vamos a ver cómo funciona esto. Satanás siempre actúa en lo oscurito, ¿verdad? ¿Dónde te nace el deseo de hacer algo malo? Que no me vea mi esposa, ¿verdad? Que no me vea el pastor. A ver si no hay un hermano por acá alrededor. No hay ningún hermanito de la creación. Vámonos entonces. ¿Cómo actúa el pecado? En lo oscurito, ¿verdad? Que nadie lo sepa. Tranquilo. Y hasta te chaguas del Satanás, ¿verdad? Viene. Pásale. Yo te abro la puerta, mano. Pásale. No, ¿dónde está? Ahí anda, ya se fue. Anda trabajando tu vieja, no te preocupes. Cáile.
la oscuridad, en la mentira. En la mentira. Él empieza a trabajar, empieza a querernos atraer, empieza en un pensamiento, empieza en una idea de empezar a querer hacer algo malo. Ay, como que tengo ganas de un poquito de espuma, como que con este frío, pero no de chocolate, algo un poquito más amarguito. ¿Y cómo empieza, verdad? Y de pronto llega el cuate, ¿verdad? El compadre, el amigo, el que siempre te invita, ya sabes, a eso. Casualmente cuando estás pensando, ay, jole, como que traigo ganas de, como por milagro, mano. Tin, tin. ¿Qué abole, compadre? Estaba yo pensando en ti, mano. Ay, yo también estaba pensando en ti, pero no, ay, hombre, no está la coma. No, no está, ve. Y cuando te das cuenta, ya estás hasta acá, ¿verdad? Es la vida, la tierra se ve. O sea, cuando uno es atraído hacia lo que no conviene, cuando uno es atraído a hacer cosas que Dios ya nos libró de esas cosas, cuando uno es atraído a ver en el internet cosas que no debemos de ver, porque dice Dios, tienes que renovar tu mente y limpiar tu mente de toda esa mugre con la que habías vivido, y estamos ahí como que hoy se abrió solita. ¿Quién decía? No nos hagamos tarugos. ¿Quién? El Chapulín, uno de esos, ¿no? La chimultrufia. Ok, chimoltrufia 3:15, 3:16. No nos hagamos tarugos. Si se dan cuenta, todos esos espíritus de maldad, todos esos espíritus de mentira, actúan en el anonimato, actúan en la oscuridad, actúan en lo oscurito, en lo más metido ahí de nuestras mentes. Es donde se empieza a maquinar algo malo, lo que le molesta a Dios, que sabemos que es abominación en contra de Dios, pero se empieza a mover por ahí en lo oscurito. Y aquí está diciendo Gálatas 2:15 que Jesucristo a través de esa cruz, dice, los exhibió públicamente. Quiere decir que Jesús en la cruz les prendió la luz y dijo, vean quiénes son los que los quieren atormentar, vean quiénes son los que los quieren sacar del reino de Dios, vean quiénes son los que quieren hacer que ustedes caigan y pequen en contra de la santidad de Dios, vean quiénes son. Y Jesucristo en la cruz expone públicamente a los principados y a las potestades. Y no solamente las exhibió, no solamente les prendió la luz, no solamente empezamos a ver lo que sucedió ahí, sino que dice que además de eso triunfó sobre ellos en la cruz. No solamente los exhibe, sino que les da un golpe mortal y dice, no tienes más poder sobre aquellos que confiesen el nombre de Jesucristo. No tienes más poder, Satanás. Tu mentira no tiene poder sobre mí. Cuando venga ese hijo, iba a decir una palabrota casi. Cuando venga ese diablo, que salgan. Cuando venga y te empiece a tratar de seducir en tu mente, hermano, dile, Jesucristo te exhibió públicamente. Jesucristo triunfó sobre ti en la cruz y no tienes más poder sobre mi vida. No lo vas a lograr. Y métete a la palabra de Dios, hermano. Cierra lo que estás haciendo, cierra esa puerta, estréllale la puerta en la nariz al compadre hasta que se la quiebres. Pero aléjate, porque el Señor en esa cruz triunfó sobre ellos. Y si el Señor triunfó, nosotros tenemos la victoria. Si el Señor pudo vencer, nosotros podemos vencer también. ¿Dónde triunfó el Señor para nosotros? En esa cruz. ¿Dónde triunfó Él? En esa cruz. ¿Dónde los exhibió a todos esos espíritus de mentira? En esa cruz. ¿Dónde nos dio libertad a nosotros? En esa cruz. ¿Dónde pagó el precio de nuestra redención y de nuestra paz? En esa cruz. Había un himno viejito. En la cruz, donde primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue ahí donde yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Decía ese himno. Dice,
Y algún día lo vamos a cantar, Benji. Púntale, te he dado como 20. Me hirió el pecado, fui a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido errante vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue ahí por fe, yo vi a Jesús. Ay, este efecto me pusieron acá. Aguanta, espérate. Ya va a querer vender el CD ahorita saliendo, vas a ver. Y siempre feliz con él seré. Ah, está precioso ese himno. ¿Dónde murió? ¿Dónde triunfó Jesús? En esa cruz. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Nuestro enemigo fue derrotado. La gracia y la verdad de Cristo triunfó sobre él. Nosotros no lo tenemos ya que derrotar, hermanos. No tienes que agarrarte aguamazos con el diablo. El diablo ya fue derrotado. No tienes tú que decir, es que ese triste diablo lo quiero vencer. Ya, tú no lo puedes vencer. Ya está vencido. No puedes derrotar algo que ya está derrotado. No puedes tratar de noquear a un boxeador que ya está tirado en la lona. Ya no, ya está tirado, ya. Lo único que tienes que hacer es alejarte de él. Dice Santiago 1:15, ¿se acuerdan? Sométete a Dios, resiste al diablo, es decir, aléjate del diablo. Y el diablo huirá de ti. Pero él todavía anda por ahí con sus copias piratas, queriendo espantarnos, queriendo hacer cosas en contra de nosotros. Y muchas veces nosotros le estamos creyendo más a él que a Dios. Y cuando vemos que las cosas no funcionan como nosotros queremos o como nosotros esperábamos, culpamos a Dios. Le echamos la culpa a Dios. Y pensamos que Dios no nos escucha. Pero no nos hemos puesto a pensar, ¿qué es lo que quieres, Señor, que yo haga? ¿Qué es lo que quieres enseñarme a través de esta prueba? ¿Qué es lo que quieres hacer conmigo, Señor, después de esto que está sucediendo en mi vida? ¿Cómo voy a salir adelante de esta situación que tú me estás mostrando a mí? ¿Cómo lo voy a hacer, Señor? Tenemos que entrar con humildad al Señor. Tenemos que entrar con firmeza a rechazar lo que el diablo quiere hacer en nuestras vidas. Pero tenemos que entrar con firmeza a lo que Dios está haciendo también para nuestras vidas. El Señor quiere bendecirnos. El Señor quiere que nosotros veamos esa gloria. Estamos celebrando el mes de la Navidad. Y como les decía al principio, más allá de la cena, más allá de los tamales, más allá de los regalitos, más allá de todas las cosas que puede haber, lo que tenemos que ver es cómo el Señor nos va a permitir vivir dentro de ese plan perfecto de salvación. No fue solamente el nacimiento de Jesús. Empecemos a quitar de nuestra mente, asociamos Navidad, arbolito, Navidad, regalos, Navidad, me van a comprar una televisión, Navidad, voy a poner mi nacimiento, Navidad, pastorcitos, Navidad, angelitos. No, Navidad, plan de salvación para mi vida. Amén. Navidad es el plan de salvación para mi vida. Y el plan de salvación incluyó el nacimiento de Cristo, incluyó la muerte de Jesucristo, incluyó la resurrección de Jesucristo e incluye el segundo regreso de Cristo por su iglesia, porque la Navidad todavía no acaba. La Navidad empezó hace 2000 años, pero todavía no termina. Todavía falta lo mejor por llegar. Todavía falta lo mejor. Decía el canto que cantaban los muchachos hace rato, esta cena trae recuerdos de algo que nos está esperando a nosotros. Ahora que estés el 24 ahí enfrente de tus tamalitos o de tu pavo, de tu barbacoa, de lo que hagas, no importa. O plato de frijoles, no importa lo que sea. Pero que estés con tu familia, acuérdate, hay una cena especial que se está preparando y se llama las bodas del Cordero. Y es para que cuando nosotros estemos en la presencia de Dios, cuando el Señor venga por nosotros, entonces todos vamos a estar en esa cena. Vamos a participar de esa gran cena allá en el cielo. Y vamos a estar con el Señor por toda la eternidad. Ahí se va a cumplir y ahí va a terminar el proceso de la Navidad. Porque el Señor para eso vino. El Señor para eso vino. Para que el plan de Dios de salvación se cumpliera a través de su vida. Para nosotros Navidad entonces, hermanos, para nosotros Navidad tiene que significar el plan de salvación
para mi vida. El plan de salvación. Vi la gloria del Señor. Vimos la gloria de Dios. Como en el castigo de nuestra paz que fue sobre Él, anulando el acta de decretos que nos era contraria, y en la medida como Jesús derrotó a nuestros adversarios. El Señor Jesucristo derrotó a nuestros adversarios, derrotó a nuestros enemigos. ¿Contra quién estás peleando todavía? ¿Cuál es el adversario que todavía estás peleando? ¿La inseguridad? ¿Una baja autoestima? ¿Todavía estás peleando con la condenación? ¿Todavía estás peleando con sentirte culpable? ¿Estás peleando todavía contra vicios? ¿Estás peleando todavía contra pensamientos malos? ¿Estás peleando todavía contra pensamientos de inmundicia? ¿Estás peleando todavía con actitudes hacia tu esposo, hacia tu esposa? ¿Estás peleando todavía con actitudes hacia tus hijos o hacia tus padres? ¿Estás peleando todavía con tu arrogancia, con tu orgullo en tu trabajo? ¿Estás peleando contra... Ponle el nombre que quieras. Ponle el nombre que quieras. Si estás peleando contra algo de eso, déjame decirte que sigues en guerra con Dios. Estás en guerra con Dios. Y si quieres dejar de estar en guerra con Dios, tienes que reconocer que Jesucristo fue castigado. El Señor Jesús fue castigado para que nosotros ya no estuviéramos en guerra con Dios. Y yo lo tengo que aceptar. Y lo tengo que reconocer, y lo tengo que creer, y lo tengo que entender por fe, porque en mi mente jamás voy a poder entender eso. ¿Por qué alguien tenía que pagar el precio por mí? ¿Por qué? La mente no me da para eso, pero lo creo por fe y lo acepto. Tengo que entender que todas esas cositas que me han estado queriendo molestar, y todo eso con lo que el diablo me ha querido traer de la oreja, fue anulada en la cruz del Calvario. Esa acta de decretos, toda esa culpabilidad, amado, fue lavada por la sangre de Cristo Jesús, gota a gota. Toda esa acta se fue diluyendo y se fue destruyendo completamente. Y número 3, acuérdate bien, cuando un demonio de esos quiera venir, cuando un principado, una potestad espiritual quiera venir a destruirte, quiera venir a incitarte para que hagas algo en contra de Dios, dile: el Señor ya te exhibió públicamente y el Señor triunfó sobre ti en la cruz del Calvario, y yo no voy a volver a caer otra vez en una situación de esas. Yo no voy a dejar otra vez que mi espíritu, que mi familia se dañe por lo que el Señor hizo en mi vida. Vimos su gloria en su nacimiento. Vimos su gloria en su crucifixión. La próxima semana vamos a ver, vimos su gloria en su resurrección. Porque ahí nos dio tesoros muy especiales a través de la resurrección de Jesús. Si tú no has visto la gloria del unigénito Hijo de Dios todavía en tu vida, hermano, hoy la puedes ver. Hoy la puedes ver. ¿Les parece? Vamos a orar. Vamos a orar. Cierren sus ojos ahí sentaditos donde están. Quiero que piensen unos minutitos acerca de esto que acabamos de hablar. Navidad no son regalos. Navidad no es una temporada del año. Navidad no es adornos en nuestras casas. Eso es algo bonito y es algo que lo hacemos, pero Navidad es mucho más que eso. Navidad es entender el perfecto plan de Dios para nuestra vida. Un plan que empezó a trazarse 5,000 años atrás. Un plan que mucha gente quería ver a través de ese plan y quería ser parte de ese plan y no lo pudieron ver. Mucha gente justa, santa, buena, Moisés, Elías, Samuel, los profetas, Isaías, Daniel, Ezequiel, Zacarías, anhelaban ver el cumplimiento de esa promesa, pero no fue para su tiempo. Y cuando ese tiempo llegó, en aquel pueblecito de Belén, la gente lo rechazó. Y
Y el apóstol Juan dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado el derecho, la autoridad, la potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Has estado en guerra con Dios? Tienes que reconocer que Jesucristo es tu Señor y tu Salvador para poder entrar en paz con Dios. El acta de decretos que te era contraria te ha estado molestando todo el tiempo y ha habido todas esas cosas. Tienes que entender que la sangre de Cristo Jesús borró completamente esa acta de decretos que te era contraria. Quieres vencer sobre toda tentación y sobre todo aquello que te ha estado estorbando, y las veces que has caído y te has querido levantar y vuelves a caer. Tienes que entender que el Señor Jesucristo ya los exhibió públicamente y triunfó sobre cada una de esas cosas en la cruz. El nacimiento de Jesús, el nacimiento de Jesús trajo salvación eterna, salvación completa. Empezó en aquel pesebre de Belén, con el Hijo de Dios, el unigénito de Dios, el único Hijo de Dios, despojado de toda su gloria, despojado de toda su majestad, despojado de toda aquella gloria que el Padre le había dado desde el principio, conviviendo entre animales, naciendo en un pesebre entre animales. Ahí empezó el castigo de nuestra paz. Ahí empezó a borrarse el acta de decretos que nos era contraria. Ahí empezó el Señor a exhibir públicamente a todos aquellos mentirosos y a todos aquellos que habían hablado en contra de Dios. Pero ahora es nuestra oportunidad. Ahora es nuestra oportunidad. Si tú no has entregado tu vida a Cristo, yo te voy a pedir que le entregues el día de hoy. Te voy a pedir solamente que le digas a Jesucristo: Señor, entiendo lo que acabo de escuchar. Entiendo que la Navidad no es solamente una temporada. Entiendo que la Navidad, Señor, es el cumplimiento total de tu plan de salvación para mi vida. Entiendo, Señor, que he vivido en guerra contigo. He vivido peleando contigo. He vivido quebrantando constantemente tus mandamientos, porque no los conozco ni siquiera. He vivido constantemente en pleito contigo, Dios. Pero hoy entiendo que todos esos pecados fueron pagados por ti en esa cruz, y que tú ya venciste a aquel que estaba queriendo hacer cosas en mi contra, para que ahora yo tenga una victoria. Yo creo en ti, Jesús. Yo creo en ti, Señor. Yo creo en ti, Señor. Y el día de hoy te entrego mi vida completamente. Te entrego mi vida, más allá de la religión, más allá de las creencias populares, más allá de donde crecimos, más allá de lo que me enseñaron. Ahora estoy conociendo que Jesucristo es el Señor y lo que hizo por mí en la cruz. Y ahora yo lo creo y lo recibo. Ahora yo lo creo y lo recibo. Vamos a ponernos de pie, por favor. Pónganse de pie. Pónganse de pie y dele gracias a Dios. Dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios. Tu cuerpo por rebelión y al ver
rostro escondió. Esto fue lo que hizo Jesús por nosotros. Tu cuerpo fue Esto es lo que significa realmente la Navidad. por mí, fuiste abatido. Ahora quiero amarte y vivir para agradar, como tú te entregaste sin reservas, me amaste así. Así quiero amarte. Ahora quiero amarte, Señor. Ahora quiero amarte y vivir para agradarte, como tú te entregaste sin reservas, me amaste así. Así quiero